directa e inversa. Y seguiremos calculando las condiciones iniciales, desde luego. Pero ahora el hecho de utilizar transformada de Laplace es debido a que ahora vamos a tener transitorios o redes más complejas. Entonces recuerden que lo más complejo que hacíamos era un circuito RLC. Pues ahora vamos a tener mallas con acoplamiento, obviamente. Vamos a tener nodos con acoplamientos. Entonces ya resolver por ecuaciones diferenciales pues sería un martirio, ¿no? Entonces, por eso es que utilizamos transformada de Laplace. Vamos a utilizar nada más, bueno, las ecuaciones o todas las operaciones se reducen a cuestiones algebraicas, ¿no? Entonces, no es tan complicado. Aquí el problema, aunque no lo crean, es el álgebra. Si no saben utilizar bien el álgebra, entonces ese va a ser el problema, porque para transformar los circuitos a Laplace, bueno, pues se les va a enseñar, no es mucho problema. Ajá, entonces, bueno, pues el álgebra, si tienen tiempo en vacaciones y se dieran tiempo, pues agarren el baldor y empiecen y revisen algunos ejemplos o los problemas o las notas que tengan de álgebra, porque pues se ha demostrado que ese es el problema o reprueban a veces por el álgebra, no tanto por circuitos. Bueno, entonces, a ver, estas notas las van a tener, entonces no hay por qué preocuparse, no las vamos a ver todas así a detalle, porque recuerden, el semestre es corto, entonces no las vamos a ir viendo a detalle, solo vamos a hacer pues algunas anotaciones. Ustedes las van a tener, obviamente, pero vamos a ver lo más relevante, lo que vamos a utilizar, realmente lo que vamos a utilizar, porque estas notas eran para cuando dábamos 2 horas en lugar de 1 hora y media, y cuando se diseñaron los nuevos programas, pues no se le quitó gran cosa. Entonces, como que son los mismos temas y no he estado de acuerdo de que sean los mismos temas y menos tiempo, ¿no? Por eso es que vamos a ver lo más relevante. Entonces, aquí me dice que el primer capítulo utilizamos ecuaciones diferenciales para calcular el transitorio y obteníamos la solución complementaria o homogénea y la particular. Entonces, aquí lo importante es que las condiciones iniciales se aplicaron para obtener las constantes, ¿no? Entonces, eso era lo último que se hacía, utilizar las condiciones iniciales para obtener las constantes arbitrarias K. Entonces, esa era lo que se utilizaba al final. Entonces, ahora no es así. Se siguen utilizando las condiciones iniciales. Aquí dice que las condiciones iniciales se aplican, pero ahora es al inicio del problema. Esa es una de las diferencias, ¿no? Que no nos vamos a estar esperando en aplicar las condiciones iniciales, sino las vamos a aplicar al inicio. Ya no va a haber t igual a 0. Ya nada más va a haber 2 tiempos, t menor que 0 para calcular las condiciones y t mayor que 0. Entonces aquí dice que la Laplace simplifica operaciones, porque la derivada y la integral ahora se van a reducir a operaciones. Aquí dice operaciones algebraicas. Entonces hay que saber álgebra para reducir los cocientes y no tener ningún problema. Entonces, en curso normal lo que hacíamos era
obtener la transformada de Laplace de algunas funciones, las más relevantes o las más utilizadas en el curso. Entonces, en este caso, aquí ya se las puse, pero no las vamos a ir desarrollando por el tiempo. Lo que les voy a pedir de favor es que tengan su tabla de transformadas, la que ustedes utilizaron, la tengan a la mano siempre de aquí en adelante porque vamos a estar haciendo transformada, ya sea directa o inversa. Entonces, por favor, obtengan su tabla de transformadas ahí a la mano. Y y bueno, ¿cuál es la transformada? A ver, yo les pregunto porque se la saben, después de que tanto se las habrán preguntado, pues ya se la saben. ¿Cuál es la transformada de una constante? Aquí yo estoy poniendo, sea la constante A. ¿Cuál creen que o ustedes, para ustedes, cuál es la transformada de una constante? A sobre S. Ajá, sobre ese. Es la constante, sí, vamos a llamarlo así, la constante sobre S. Entonces, bueno, ahí después de hacer algunas operaciones nos damos cuenta que es la constante sobre S. ¿Por qué requerimos la transformada de la constante? Bueno, porque ¿qué hemos estado utilizando? Bueno, por ejemplo, aquí yo tengo una red y y aquí algo, voy a poner por poner algo nada más, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo tengo esa red para no hacerlo tan complicado el asunto. Entonces yo voy a transformar la red, esta red a Laplace. Si esta es una constante, que vamos a poner que sean 10 volts. Cuando lo pase a Laplace, ¿cuál será? ¿Cuánto valdrá la fuente? A ver. 10 sobre S. Ajá. Entonces ya cuando pase esto a Laplace será 10 sobre S. Esa es la razón por la cual tenemos que tener siempre bien presente la transformada de una constante. Bueno, entonces esa es una función que tienen que tener bien presente. Luego viene el teorema de linealidad, pues ese no es tan relevante. De hecho, lo hacemos, ya cuando estamos trabajando lo hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Otra función que hemos utilizado mucho o que se va a utilizar mucho, ya sea para la inversa o para la directa, es la exponencial. Entonces inclusive recuerden que hicimos un ejemplo en donde la fuente valía, bueno, era una exponencial, ¿no? Entonces, si esa se utiliza, lo vamos a utilizar mucho, no como precisamente como fuente, sino ya sea como transformada directa o inversa. Entonces, si la función es e a la at, entonces, vean, aquí le voy a poner a un lado cuál era la función. La función era e a la at. ¿Cuál es la inversa? Pues viene siendo 1 sobre s menos el coeficiente que acompaña a t. Entonces, esa la van a tener muy presente. Por ejemplo, no recuerdo bien la fuente que habíamos conectado, pero vamos a suponer que era más o menos así. Y que esta originalmente valía e a la menos 2t. Cuando la transforme la red a Laplace, ¿cuál será entonces la transformada de esa función e a la menos 2t? 1 sobre S más 2. Vean aquí que ¿cómo se llama? El signo del coeficiente que está acompañando a t cambia, ¿no? Entonces aquí, si ya estuviera trabajando esta red,
pondría 1 sobre S menos A, que vale menos 2, ¿no? Entonces, realmente la transformada sería, como dijo aquí el compañero, S más 2. Y ya esa sería la fuente. Entonces, la exponencial se va a utilizar mucho. Y obvio, les digo que se va a utilizar mucho porque ya cuando tengamos vamos a suponer que ya hicimos la transformada inversa y yo de pronto me encuentro con una función que está dada así como I de S igual a, ya hicimos algunos cálculos y a lo mejor me queda así 10.2 sobre S más 4 y luego menos, no sé, este es un 25.8 sobre S más 20. Entonces, eso está en la plaza. Ahora, en el dominio del tiempo, ¿cómo quedaría? A ver, ¿cómo me quedaría? Sí, necesito que... 10.2. Espéreme tantito, es que usted está contestando todo y los demás no. Ah, ok. No sé si están o no. Romero Rodríguez. Sí, profe, quedaría 10.2 sobre 4. No. A ver, Rosas García. Ahí tenemos Presente, profe. Ahí tenemos, vean que esto es bilateral. Ahora estoy dando este dato, entonces voy a obtener la exponencial. ¿Cómo quedaría? Pues entonces sería exponencial a la que... Menos 4. Menos 4. A la 4, a la menos A ver, Montserrat, el otro término, ¿cómo queda? 25.8 Ajá. por exponencial a la 20 por t. Menos 20t. Vean que el signo cambia de la constante a. Si aquí está negativo, en la exponencial va a ser positivo. Si en la exponencial es positivo, aquí va a quedar negativo. Entonces vean que esa se la tienen que aprender, o más bien recordarla, porque supongo que ya la saben. Porque la vamos a utilizar muchísimo. Entonces, ya llevamos 2, que viene siendo la constante, y la exponencial. Esas dos funciones son la clave. Y la función senoidal, pues les repito, en condiciones normales, también la veíamos. Pero aquí, a ver, nada más porque de pronto no las vamos a encontrar. A ver, ¿cuál sería la transformada de eso? Pues digamos, o inversa, ¿cómo la pondríamos? Quedaría como E a la menos JV. Entonces sería 1. Bueno, vale 1. Entonces sería E a la menos J omega por T. Recuerden que aquí yo lo tengo en el dominio de la frecuencia. La inversa es regresarla al dominio del tiempo. Entonces vean, aquí yo la tenía la función, aquí en el dominio de la frecuencia, le saco la inversa y la llevo al dominio del tiempo. ¿Cuál es la idea de llevarlo a Laplace? De que las operaciones sean más sencillas, ya no tengamos que estar integrando, derivando y etcétera, ¿no? Entonces, se hacen operaciones de tipo algebraico. Bueno, a lo mejor supongo que se los comentaron desde el curso 1, que es lo que hacíamos con las funciones senoidales, porque se vio la
función senoidal o redes de corriente alterna. Entonces, para no estar derivando, integrando, se pasaba a otro sistema de referencia llamada dominio de la frecuencia, que eran los números complejos. Entonces se trabajaba con números complejos y ya que se tenía el resultado en números complejos, se regresaba al dominio del tiempo. Entonces aquí es igual. Nos dan la red en el dominio del tiempo y nos pasamos a otro sistema de referencia que viene siendo la transformada de Laplace. Trabajamos en Laplace lo que tengamos que trabajar, pero tenemos que regresar al dominio del tiempo. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues recuerden que bueno, no estuvimos en el osciloscopio, pero al menos el simulador sí nos los va a dar. Nos da los resultados en el dominio del tiempo. Si estuviéramos con el osciloscopio, pues obviamente ahí no me iban a aparecer datos en Laplace, ¿no? Me iban a aparecer las gráficas, igual que en el simulador, pero obviamente había que ver o leer en el osciloscopio en el tiempo, en el horizontal, ¿no? Entonces, todas las funciones que utilizamos son en el dominio del tiempo. Nada más que nos auxiliamos de sistemas de referencia o matemáticas para hacer las operaciones más amigables, pero realmente nosotros trabajamos en el dominio del tiempo, ¿no? Bueno, entonces llevamos dos, la exponencial y la constante. Esas, pues las remarcan, ¿no?, ahí en su tabla de transformadas. Y otra que vamos a utilizar es la transformada de la derivada de una función. Entonces, ¿cómo es esto? Aquí está desarrollado, no lo vamos a desarrollar, pero a ver, aquí yo diría, por ejemplo, sea f de t, pues, o más bien tendría que poner, por ejemplo, sea la función f de t. Esa es la función se llama f de t. Entonces, su derivada, ¿cuál sería su derivada? ¿Cuál sería la derivada de f de t? Pues la tendría que poner así, esa es su derivada, ¿no? Entonces, yo requiero la transformada de la derivada de f de t. ¿Por qué la requiero? A ver, ¿quién tiene la derivada en... ¿qué elemento tiene la derivada en su modelo matemático del dominio del tiempo? ¿La bobina? Entonces la bobina, por ejemplo, la bobina y el capacitor, ¿no? Dependiendo qué es lo que quieramos. Entonces vean, aquí yo tengo la derivada. Entonces, cuando tenga que transformar esta función a Laplace, pues yo tengo que saber la transformada aquí de la derivada para que aquí la pueda utilizar, ¿no? Entonces, por eso se analiza la transformada de la derivada. Y pues más aquí la tengo y ustedes las van a tener. Se hacen operaciones y llego a esto. ¿Cómo la interpreto? A ver, mi función fue f de t, ¿no? Esa es mi función. Entonces dice, la transformada de la derivada es igual a s. Bueno, vamos a hacerlo con el ejemplo que les puse, ¿no? Después lo vamos a retomar, pero ahorita para que vean, ¿no? Derivada de la corriente con respecto al tiempo. Vamos a suponer que yo quiero eso a Laplace. Entonces aquí tengo el voltaje en el dominio del tiempo. En Laplace lo tendría yo la misma V, pero en Laplace. Luego viene una constante y ahora sí la transformada de esa derivada. La derivada de I.
Entonces, aquí, ¿cuál va? Aquí me dice S por la función transformada. Entonces, pondría S. La función transformada. ¿Cuál es mi función transformada? ¿Cuál es mi función aquí en lo que voy a transformar? Y de T. Y de T. Esa es mi función. Entonces, aquí me dice S por la función transformada. Entonces, S por la función transformada. Luego dice menos la función evaluada en 0. Entonces, menos la función evaluada en 0. Ya habíamos dicho que la función era I. Entonces, menos la función evaluada en 0. Entonces, ya vean ahí, ya vamos a utilizar la transformada de la derivada. Aquí ya nada más hay que hacer algunas operaciones para terminar de obtener el voltaje de la bobina. Entonces, sería S por L por I menos L por I. Bueno. Entonces vean si usó la transformada de la derivada. Entonces esta también hay que tenerla muy presente. Son cuatro las funciones o cuatro transformadas que vamos a utilizar mucho. La constante, que no tiene gran chiste. La exponencial, nada más hay que tener cuidado. La derivada, la primera derivada. Nosotros no necesitamos la segunda derivada, aunque por aquí se las puse. Pero no la necesitamos. Con el método que vamos a utilizar para resolver no necesitamos la segunda derivada. Y después viene igual aquí la transformada de la integral. Aquí dice sea la integral. Aquí yo tengo una integral, la estoy dividiendo en dos partes. A ver, ahí nada más como para analizar. ¿Por qué creen que la estoy dividiendo en dos partes? A ver, Santiago Cortés. ¿Cómo está Lorena? Bueno, Santiago Gutiérrez. Yo, profe, creo que es porque es antes de con T menor que 0 y para T mayor que 0. Por eso la dividió, ¿no? Sí, recuerden que desde menos infinito hasta un poquito antes de 0 se calculan las condiciones iniciales. De hecho, esto va a ser una constante. Y a partir de que accionamos el interruptor, bueno, pues ya está la función que queda pues describiendo el comportamiento del circuito, ¿no? Entonces esa es la razón. Y bueno, otra vez ahí haciendo operaciones. Aquí tenemos la transformada de la integral. Entonces, ¿quién tiene ¿quién tiene la integral? A ver, en Capacitor. Entonces vamos a poner el voltaje del capacitor es igual a, que era 1 sobre C, integral de y de T, ¿no? Aquí vamos a poner más su condición y bueno, aquí no, ahorita lo vemos. A ver, entonces aquí es algo similar, ¿no? Entonces, si yo lo quiero en Laplace, yo tendré la misma V del capacitor, pero ahora en Laplace, y vean que ahora ya son mayúsculas, eso se me pasó a decirles. En Laplace son mayúsculas, así como en números complejos eran mayúsculas. Y en el dominio del tiempo siempre utilizamos minúsculas, ¿no? Entonces aquí 1 sobre C es una constante, y luego viene la transformada de la integral. Aquí me dice que es 1 sobre S, pues pongo 1 sobre S. Por la función transformada, aquí la función ¿cuál es? Pues viene siendo la I, ¿no? Luego dice más
la condición inicial sobre S. Entonces, eso es como que muy claro. Porque es la condición inicial sobre S, porque la transforma de una constante es la constante sobre S, entonces más la constante sobre S, ¿no? Aquí de hecho era más, bueno, aquí aquí puse algo que no debería ser. Entonces aquí más la condición inicial. ¿Cuál sería la condición inicial? Hay que tener cuidado, ¿no? Aquí tengo que voltaje es igual a voltaje más, pues un voltaje, ¿no? Entonces aquí tendría que poner más el voltaje que del capacitor en cero, ¿no? Esta es una constante, esta es la condición inicial. Y la integral me dice más la condición inicial sobre ese, entonces más. Esto lo vamos a ver más adelante. Ajá. Pero bueno, para que vean que se usó la integral. Y aquí pues otra vez nada más hacemos operaciones y ya, ¿no? Y esta función representa un circuito. Nosotros vamos a hacer su circuito de esto. Y de ahí a cada modelo tiene su circuito, entonces ese también va a ser un formulario que ustedes van a tener que ir haciendo. Entonces, cuando les diga, a ver, el circuito transformado para el capacitor, entonces ustedes ahí lo tienen. Y a ver, aquí nada más se los pongo como para ilustrar. Vean, aquí el voltaje del capacitor, otra vez, siempre acostúmbrense a analizar y dicen, a ver, si esto es voltaje, entonces aquí yo tengo voltaje, ¿no? Más, pues otra vez voltaje, porque no puedo sumar otra cosa que no sea voltaje, ¿no? Entonces, voltaje más voltaje. Si este primer término representa un voltaje, yo tengo dos factores, tengo I, que es la corriente, y algo. Entonces, la multiplicación de ambos me tiene que dar voltaje. Entonces, ¿qué sería 1 sobre SC? Resistencia. Es una impedancia. Entonces, yo aquí pondría impedancia del capacitor, es 1 sobre SC. Entonces, ya cuando tengo que transformar mi red, yo tengo que poner que la impedancia del capacitor se calcula así, 1 sobre SC. Bueno, entonces yo tendría que hacer aquí un circuito transformado, lleva dos términos, entonces van a ser dos elementos. El primero pues es, bueno, aquí es un capacitor que se va a calcular así como 1 sobre SC, más una fuente, y ahí me dice por qué es una fuente, porque es la condición inicial, ¿no? Aquí iría el más, aquí iría el menos, y aquí yo voy a decir que este sería mi circuito transformado. Obviamente una corriente está circulando en ese sentido. Entonces, cuando les diga a ver el circuito transformado para el capacitor, ustedes me van a tener que decir que es ¿no? Bueno, ahí ya la regué. Okay. Entonces, aquí está fallando un poco el Word, pero bueno, entonces así vamos a ir obteniendo los circuitos transformados para cada elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí arriba, no lo puse, creo que sí puse arriba. Acá, si yo quisiera transformar esta red, que pondría pues aquí lo que valga el capacitor, 1 sobre SC, la bobina, a lo mejor no se dieron cuenta, pero acá está SL por I, me da voltaje, entonces esto es la impedancia de la bobina. Entonces, cuando tenga que transformar mi red o mis redes, va a ser como que de manera ya automática, ¿no? Entonces,
La impedancia del capacitor es 1 sobre SC. La impedancia de la bobina, pues es SL. La resistencia esa siempre es la misma, ¿no? Yo quiero calcular la corriente, pues aquí vendría una corriente, pero si está en Laplace, entonces es una I, pero en S. Y ya tendría mi red transformada. Obviamente mi fuente es esta, ¿no? Y ya me pondría a hacer cálculos para obtener esa I. Entonces así más o menos va a ser la jugada. Vamos a ir transformando nuestras redes, por muy complicada que sea, la red no vamos a tener problema. Entonces, bueno. Después viene el teorema del valor inicial y el teorema del valor final. Esos teoremas son útiles, pero no son tan difíciles. Y se pueden utilizar o no. Recuerden que los teoremas, ¿cuál es la idea de los teoremas? Pues hacer las redes un poco más amigables, ¿no? O las operaciones un poco más amigables, y eso es todo. Entonces, bueno, vamos a calcular o vamos a ver en qué consiste el teorema del valor inicial. Les repito, no se utiliza mucho, no, pero por si alguien, sobre todo por ejemplo, los chicos que ya abandonaron la asignatura y quisieran hacer un ETS, entonces hay profesores que se los piden. Entonces, no es necesario el teorema del valor final, pero vamos a ver por si se los pidieran. Entonces lo voy a poner en una hoja. Ahorita lo analizamos rápidamente. Y ahorita se las comparto. Entonces, bueno, ahorita les comparto la hoja. Vamos a ver en qué consiste el teorema del valor final, inicial y final, ¿no? Pero si entienden el inicial, pues el final también. Entonces, a ver, les comparto esto. Bueno, vean, me dice teorema del valor inicial. Dice, si f de s es la transformada de f de t, entonces, aquí me faltó una coma, entonces el valor inicial de f de t es, aquí la f en 0 es igual al límite cuando t tiende a 0 de f de t, que también es igual al límite de s por la función transformada cuando s tiende a infinito. Entonces vamos a utilizar esta última para calcular el valor inicial de un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. Vamos a suponer que me dieron esta función y dicen, bueno, pues calcúlame el valor inicial, con qué valor está iniciando esa función. Aquí la puse como una f de t, pero aquí le vamos a cambiar y vamos a decirle que entonces va a ser por ejemplo, una I de s igual a 3 por e a la menos t menos, no, es una I de t, que estaba pensando en otra cosa. A ver, aquí es una I de t menos e a la menos 3t, ¿no? Vamos a poner que me dicen, bueno, y estos son amperes, obviamente.
Entonces vamos a suponer que me dicen, bueno, quiero el valor inicial de esa función. Entonces, por ejemplo, aquí la tenemos, que me dice que multiplique S por la función transformada. Entonces, lo primero que debo de tener es la función transformada. Aquí, ¿cuál sería la función transformada? A ver, vamos a transformar. Les dije que la exponencial se iba a utilizar mucho, ¿no? Ujú. A ver, entonces tengo I de t, pues ahora va a ser I de s. Ujú. Igual a cuánto. Ujú. Ya se les olvidó la... 3 por Ajá. 1 entre S más 1. 3 sobre s más 1. Luego, a ver, déjeme ver, Santiago Gutiérrez. Ya contestó. Sí, profesor. ¿Perdón? Solano. A ver, menos. Ajá. Esa sería bueno, parcialmente, ¿no? Ahí habría que hacer algunas operaciones. Ujú. Entonces vamos a resolver eso. El común denominador tendrá que ser eso. Entonces va a quedar que 3 por esto sería que 3s más 9 menos s menos 1. Ujú. Por eso les decía que tienen que saber bien el álgebra para no se vayan atrasando. Ujú. Y aquí, ¿qué sería? S cuadrada más 4s más 3, ¿no? Entonces, por eso les decía, tienen que saber el álgebra bien. Bueno, esa es mi función transformada. Ujú. Entonces, si no se los digo en mal plan, repasen ahorita en vacaciones el álgebra. Entonces, no sé, a lo mejor en el Baldor agarran algunos ejemplos y hacer ejercicios. No lo agarran como castigo, sino como novelita, ¿no? Como con gusto, ¿no? Para que cuando regresemos no tengan ningún problema y digan, es más, si tienen conocidos jóvenes, o sea, no sé, pues adolescentes o pubertos, bueno, pues díganle, póngase a hacer ejercicios con ellos de álgebra. Les va a servir a ellos y les va a servir a ustedes, pero no creo que les hagan caso. Bueno, ya tenemos la función transformada. Ahora me dice multiplícala por S. Bueno, siguiendo la formulita, aquí dice F en 0, aquí sería I en 0, ¿no? Igual que me dice límite de cuando S tiende a infinito. Y luego viene S por la función transformada. Ujú. Si hacemos algunas operaciones, que será 2s cuadrada sobre... Entonces, esa va a ser, solo hay que calcular ese límite, ¿no? ¿Cómo le haríamos o cómo le hacían? ¿Alguien se acuerda? Derivando arriba y derivando abajo. Y luego, Y luego creo que ya se aplicaba el límite. a ver, los demás, otra opinión. ¿Parciales? A ver, Olivares Pérez. Presente, profe.
A ver qué recuerda. Bueno, me acuerdo que se podía utilizar Hopital o factorizando, ¿no? Bueno, a ver si aquí dividimos. Lo voy a poner así, entre S cuadrada, ¿cómo me quedaría? Aquí sería así. ¿No? Y luego, pues, por aquí lo pongo y en 0. Entonces el numerador me va a quedar ¿cuánto? A ver, García Medina, ¿qué me queda de ahí? Profe. Quedaría 2 más 8S cuadrada. 8 sobre, Así, 8 sobre S cuadrada. luego, Entre, bueno, sería 1 más 4 sobre S más 3S más 3 sobre S cuadrada. Bueno, Cerón. ¿No está Ana Laura? Sí, profe, presente. A ver, ahí aplicando el límite, ¿cuánto me da? A ver, 8 sobre infinito, ¿cuánto va a tender? Ah, 0, profe. Entonces, ¿qué me queda en el numerador? 2. Y en el denominador. Por 4 entre infinito, ¿cuánto va a dar? 3 entre infinito, ¿cuánto va a dar? 0. Nos va a dar 1 en el denominador. Entonces ahí tengo entonces mi valor inicial para esa función van a ser 2 amperes. Entonces ya vieron cómo se aplica el teorema del valor inicial. Solo hay que seguir la regla, ¿no? El problema, les repito, es el álgebra, que aquí puedan hacer el álgebra. Bueno, aquí se atravesó el límite también, ¿no? Pero aquí está la fórmula, solo hay que seguirlo. Dice S por la función transformada. Hay que calcularle el límite cuando S tiende a infinito. Entonces no es nada complicado. Esto se los puse en las notas. Entonces, bueno, regresando a las notas. Entonces, escasa, les digo, de hecho yo no utilizo el teorema del valor inicial. Pero bueno, ya les expliqué cómo, y el teorema del valor final, pues es pero muy parecido. Vean, aquí me dice, si quieres el valor final, recuerden que cuando t tiende a infinito o es infinito, digámoslo así, es infinito, pues yo tengo el valor para un tiempo extremadamente grande, ¿no? Entonces, ¿qué me dicen? Bien, es muy parecida la función, lo único que cambia, que ahora en lugar de que sea
S tiende a infinito, ahora S tiende a 0. Y es la misma expresión, ¿no? Entonces, bueno, se aplica igual. Aquí viene un ejemplo. Y pero eso no es, digo, eso no es tan relevante que digamos. Lo que viene aquí es el teorema de traslación real. Pero antes de eso tenemos que ver entonces escalones. Entonces vamos a ver los escalones y luego venimos a ver el teorema de traslación real. Entonces, aquí viene la función escalón. Antes de ver aquí la función escalón, nada más me está diciendo que hay funciones singulares que se aplican cuando cuando muevo el interruptor generalmente, ¿no? Entonces dice, cuando hablamos de aplicaciones repentinas de funciones de excitación, es cuando tenemos una función singular, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando cierro el interruptor voy a conectar la fuente, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Antes de 0, la fuente vale 0. Cuando acciono el interruptor, da un brinco. Aquí, y luego ya vale, pues lo que vale la fuente. Entonces, ¿qué es lo que estoy aquí haciendo? Es, bueno, con el interruptor doy la impresión de que estoy haciendo un escalón. Entonces, de aquí en adelante ya generalmente no vamos a utilizar pues miren, aquí se los puse antes de 0, la función vale 0, y a partir de 0 más, la función ya vale lo que vale la fuente. Pero de aquí en adelante ya no vamos a utilizar, a lo mejor sí, pero generalmente ya no, interruptores, vamos a utilizar la función escalón. Entonces, aquí vamos a ver cuándo la función escalón o qué es la función escalón, y vamos a hacer unos ejemplos para que se vayan acostumbrando, porque más adelante, por ejemplo, yo tengo aquí nada más se les va a poner, esta es una función y se va a conectar a una red y y a lo mejor les dicen, pues calcule el voltaje acá, ¿no? Por ejemplo, VDT. Obviamente hay que hacerlo por Laplace, por el acoplamiento, etcétera. Y aquí les ponen, por ejemplo, 4 UDT. Ya no les están poniendo el interruptor. Entonces ustedes tienen que ver, ¿hay condiciones iniciales o no hay condiciones iniciales? Entonces, o a lo mejor la función es 4 por, no sé, UDT, 4 por UDT menos 3, o no sé, 4 por U de menos T. Entonces ustedes tienen que saber cómo es la gráfica de estas funciones y con base a eso saber si la red tiene condiciones iniciales o no. Entonces por eso es importante ver el escalón. Bueno, aquí me dice definición de la función escalón. Dice que la función escalón unitario, ojo con eso, nosotros vamos a utilizar el escalón unitario, y si es unitario, entonces el escalón vale 1. Entonces, dice, se define como la función del tiempo, aquí se los puse en amarillo, es muy importante
Vale 0 cuando su argumento es negativo. Y vale 1 cuando su argumento es positivo. Entonces el escalón o va a valer 0 o va a valer 1. Son esas dos. ¿Cuándo vale 0? Cuando su argumento sea negativo. ¿Cuándo vale 1? Cuando su argumento sea positivo. ¿Quién es el argumento? Aquí lo tenemos. U de t menos a, ese es el argumento. Entonces, si ese argumento es negativo, el escalón vale 0. Si ese argumento es positivo, el escalón vale 1. Entonces, así de sencillo. Aquí matemáticamente aquí lo tengo. U es el escalón, t menos a es su argumento. Y dice que va a valer 0 cuando t sea menor que a. Si aquí analizo si t es menor que a, pues obviamente voy a tener aquí un valor negativo. Y si el argumento es negativo, el escalón vale 0. Dice que va a valer 1 si t es mayor que a. Entonces, a ver, digo, si t es mayor que a, bueno, entonces se hacen operaciones y me da un valor positivo. El argumento es positivo. Y si el argumento es positivo, entonces mi escalón vale 1. Ahorita vamos a hacer ahí un ejemplo, o unos ejemplos. Y algo muy importante es que nosotros vamos a utilizar, bueno, el escalón no lo dice por acá. Sí, aquí está. Dice que si el argumento, aquí no lo dice así tal claro, pero si el argumento vale 0, el escalón no está definido. Entonces, por eso cuando hacemos nuestra gráfica, por ejemplo, son los ejes y me dicen, bueno, pues hace la gráfica del escalón. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que el escalón viene aquí y luego aquí se interrumpe y vuelve a tomar valor. Aquí en 0 no está definido. Pero sí se conoce su valor cercano a 0. Digamos, en 0 menos, el escalón valdría 0. Y en 0 más, el escalón valdría 1. Bueno, esto es muy importante porque nosotros no vamos a utilizar, por ejemplo, cuando hicimos la transformada de la derivada, como fue L, bueno, aquí lo pongo, L por S por la función transformada menos la función evaluada en 0, ¿no? Así sería. Pero nosotros no vamos a utilizar 0, vamos a utilizar 0 menos porque el escalón no está definido en 0. Entonces generalmente le vamos a poner aquí y en 0 menos, porque es la condición inicial, tiene que ser antes de 0. Entonces, aclaro eso, la condición inicial en Laplace la vamos a utilizar en 0 menos. Aquí no hay t igual a 0, porque no está definido el escalón en t igual a 0. Entonces, en mi red, si yo quisiera resolver esta red, entonces, primer paso, t menor que 0, calcular condiciones iniciales, igual que en la primera parte del curso. Segundo, en ecuaciones diferenciales decíamos que es igual a t igual a 0. No, aquí ya no va a haber t igual a 0. Aquí ya nos vamos directamente a t mayor que 0, porque el escalón no está definido en 0. Entonces, en Laplace nada más van a ser estos dos puntos. Entonces, en t mayor que 0 hay que transformar la red a Laplace y ya empezar a hacer operaciones. Bueno, entonces, ojo con eso. La condición inicial va a ser en 0 menos. Bueno, vamos a poner aquí unos ejemplos de escalones y estos a lo mejor sí ya los tendrán que copiar para su archivo, porque esos no van a venir en las notas. Ahorita lo vamos a
Ahorita los vamos a inventar. Vamos a hacer las gráficas de unos escalones para ir a ambientarnos, ¿no? Entonces, vamos a poner así la instrucción, graficar. Entonces, graficar las funciones. Vamos a empezar con una... Profesor, cambió de pantalla porque sigue compartiendo el Word. Ah, sí, es cierto. Déjenme. Ujú. Es que bueno. A ver. Es que antes compartía todo, pero luego no me dejaba desplazar la hoja. Por eso es que mejor lo hago uno por uno ahorita. Bueno, ahí ya lo están viendo, ¿no? Vamos a graficar las funciones. Vamos a empezar con calma. Vamos a poner U de t menos 2. Por ejemplo, vamos a hacer esa gráfica para que nos vaya quedando claro qué es cómo vamos a trabajar el escalón unitario. Ajá, entonces, a ver, ¿cómo va a ser la gráfica? Aquí está igual a 0, aquí es recuerden que nuestra variable independiente es el tiempo, y aquí vamos a ver cómo sería, cuál es la clave de esto para hacer la gráfica. Entonces pongan muchísima atención porque ustedes ahorita los van a hacer. Yo voy a hacer el primero y ustedes van a hacer los que siguen. Entonces, a ver, no se distraigan. Entonces me dice que aquí el argumento, la clave es analizar el argumento. Ya me dijeron que el argumento, cuando el argumento vale 0, el escalón no está definido, pero sí está definido a su izquierda y a su derecha, ¿no? Ajá, entonces, a ver, aquí el argumento, ¿cuándo el argumento valdrá 0? Cuando t es igual a 2. Cuando t es menos. No lo escuché bien. A ver, Cervera. Cuando t es igual a 2. Ajá, cuando t valga 2, el escalón va a valer, el argumento vale 0. Entonces vamos a poner aquí, vamos a pensar que aquí tengo el 1. Entonces aquí sería el 1 y aquí sería el número 2. Ajá, entonces el argumento vale 0 en t igual a 2. Aquí sería el punto de partida. Para un lado debe valer el escalón 0 y para el otro lado debe valer 1. Ajá, entonces digo, a ver, un poquito antes de 2, no sé, 1.9. Si t vale 1.9, ¿cuál sería el resultado? Punto 1, profe. Menos 0.1, entonces sería negativo, ¿no? El argumento sería negativo. Entonces, a la izquierda, el escalón va a valer ¿cuánto? 0. 0, porque el argumento va a valer negativo, ¿no? Y ahí lo pongo. Ahora, despuesito de 2, vamos a poner, no sé, 2.5 para exagerándolo un poco. Si t vale 2.5, el argumento es Menos 0.5. 0.5, ¿no? El argumento es positivo. Si el argumento es positivo, el escalón vale 1. Entonces, del 2 hacia la derecha, el escalón va a valer 1, ¿no? En t igual a 2 no está definido. Entonces aquí vale 1. No sé si quedó claro para los demás. ¿Alguna duda?
No, profesor. Sobre todo los que siguen en la lista. Bueno, a ver, Cordero. Presente, profe. A ver, vamos a hacer otra, nada más vamos a cambiar tantito. UD. Así. A ver cómo va a ser la gráfica. Bueno, quedaría 0 cuando t valga -1. Cuando t valga -1, el argumento vale 0, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hacia un lado va a valer, el argumento va a ser negativo y hacia el otro lado positivo. Bueno, el escalón a partir de t igual a -1, para un lado va a valer 0 y para el otro lado 1, ¿no? Entonces, aquí ya nada más juzgamos, si t fuera -2, el argumento sería... Negativo. ¿Cuánto valdría el escalón? 0. Ahí está. Si el escalón valiera menos 0.5, si t valiera menos 0.5. Sería positivo ya que su argumento es positivo. Bueno, sería 1. El argumento sería positivo, ¿no? Y entonces el escalón valdría 1. Entonces a partir de -1 el escalón vale eso, ¿no? Bueno, a ver, vamos a hacer otro. A ver quién sigue. Cruz, Martínez. Presente, profe. A ver, vamos a poner otro. Vamos a poner... A ver, vamos a ver. Tenemos eso. Son 2 escalones. Vamos a dibujar los dos. Vamos a dibujar el primero. Usted dibuje el primero, no se preocupe del otro. ¿Cómo queda el primero? Sería 0 cuando vale +4. Entonces vamos a ver aquí. A ver, 1, 2. Ajá. Ahí el argumento vale 0. Entonces, ¿para dónde va a valer 0 el escalón y para dónde el 1? Si te vale 3, ¿cuánto valdría el argumento? -1. Entonces el escalón vale 0. Si el argumento es negativo, el escalón vale 0. Ajá. Ahora, si t valiera 4.5, Sería positivo. Valdría 1. entonces el escalón a partir de despuesito de 4, el escalón vale 1. Bueno, y de ahí hasta el infinito, ¿no? Según. Bueno, ahora vamos a hacer el otro. ¿Quién seguiría? Díaz Cárdenas. Presente. A ver, el otro, ¿cómo quedaría el otro? T es 6, mayor que 6 es igual que 0.
A ver, no entendí. A ver, si t vale 6, ¿qué pasaba? Se hacía 1. Bueno, subía. Así como en el 4. A ver, el argumento, ¿cuánto vale si t vale 6? Este dato, ¿cuánto va a valer si t vale 6? 0. 0, entonces, a partir de ahí, hacia un lado va a valer 1 y hacia el otro lado va a valer 0, ¿no? Ujú. Bueno, si t valiera 5.5, que es antes del 6, el argumento sería... ¿Cuánto valdría el argumento si t vale 5.5? 0. Este es el argumento. Si t vale 5.5, ¿cuánto vale este argumento? Bueno, ¿cuánto vale esa operación, pues? Menos, menos 0.5, ¿no? Ajá, menos 0.5, el argumento es negativo. Ujú. Si el argumento es negativo, ¿cuánto vale el escalón? 0. 0. 0. Entonces vamos a poner aquí que antes de 6 el escalón vale 0. Ujú. Ahora, si t vale, no sé, 6.5, ¿cuánto valdría el resultado o el argumento? 0.5. Ujú, es 0.5, el argumento es positivo. ¿Cuánto valdría el escalón? 1. 1 por este menos. 0. A ver, 1 por Menos 1. Menos 1. menos 1, ¿no? Entonces sería para abajo. A la madre. Y ahí tengo ahí tengo el resultado, ¿no? Entonces, voy a dibujar el azul porque ya le falta, porque esos se van hasta el infinito, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos los escalones ahí dibujados. Esteban, vamos a hacer las operaciones de esos dos escalones. ¿Sí está Esteban? Sí, diga. Ujú. A ver cuál va a ser el resultado. A ver, todo el mundo, ¿cuál sería el resultado? Antes de 4 sería 0. Es que no lo escuché completo. A ver, otra vez en 4. Que antes de 4 sería 0, ¿no? Ajá. Y del intervalo de 4 a 6 quedaría en 1. Ujú. Y me supongo o yo creería que de 6 en adelante también quedaría 0. Sí, así es, porque se van a restar. A partir de 6 tengo menos 1 y aquí arriba tengo 1, entonces pues se van a restar y va a valer 0, ¿no? Entonces nada más me queda de 4 a 6, me queda un dato, nada más. Ujú, ese va a ser mi resultado, ¿no? De 4 a 6. Ajá. Entonces, antes vale 0 y después de 6 también vale 0. Entonces, ahí yo tengo lo que le llaman a veces una compuerta. Ujú. Yo puedo alimentar con ese tipo de fuente.
decirles, a ver, para una red se está alimentando con esta función. Ujú. Entonces ustedes harían su dibujito y dicen, ah, bueno, pues mi transitorio, bueno, más bien la fuente va a estar trabajando nada más de 4 a 6. Ujú. Antes está desconectada, después está desconectada. La fuente. Ajá, entonces se conecta nada más de 4 a 6 y luego se desconecta. Ujú. Entonces así es como se van a hallar la compuerta. Así le llaman a veces compuerta o puede ser un pulso nada más. Ujú. Y sería un pulso unitario. No es un impulso, caray, esto, ¿por qué? Ajá, no es un impulso, es un pulso, es diferente. Ujú. Entonces, bueno, algo que les quería también mencionar es bueno, aquí le voy a poner una grafiquita más. A ver, vamos a hacer otra. Esta va a estar súper sencilla. García Reyes. ¿No está? Creo que tuvo problemas de conexión, profe. Gómez Hernández. También. González Colín. Es raro. Cuando les paso listas sin preguntarles, nadie tiene problemas de conexión. Cuando les pregunto si tienen algunos. Hernández Mendoza. Presente. A ver, Brenda, ¿cuál sería esa gráfica? Cuando t sea igual a 0. Cuando t sea igual a 0, ¿qué? Valdrá 1. ¿Vale 1 en t igual a 0? Ah, no, 0. ¿Vale 0? A ver, los demás, cuando t valga 0, ¿cuánto vale el escalón? Está definido. No está No está definido. definido. Ajá, no vale 0, tampoco vale 1. Entonces, ¿qué pasa, Brenda? A ver, Wang Yao. ¿No está? Ibáñez Morales. Presente, profesor. A ver, ¿qué pasa? Cuando t sea menor que 0, entonces sería 0, sería 1, ¿no? Bueno, negativo. O sea, en la recta de los negativos. A ver, ¿cuánto vale el escalón para t menor que 0? Es que daría un número positivo porque una resta con 0 va a dar un número positivo. Es lo que me confunde. A ver, si t vale menos 1. Va a ser 0, ¿no? Va a ser menos 1, ¿no? Pues sí, menos 1. Y si el argumento ok. es negativo, ¿cuánto vale el escalón? 0. Sería... A ver, yo pensé que ya había quedado claro, pero está medio extraño eso, ¿no? Que no. Pero veo que muchos sí ya les quedó claro. A ver,
el argumento vale 0 ahí para terminar el argumento es negativo y el escalón vale 0. A partir de 0 más, el escalón ya vale 1, ¿no? Entonces, si a mí me dicen que yo estoy alimentando con este tipo de fuente, a ver, preguntaría, ¿habría condiciones iniciales para mi red? A ver, todo el mundo, ¿tendría yo condiciones iniciales? Sí, no, profe, porque en 0 no está determinado. Para t menor que 0, ¿cuánto vale la función? Vale 0. 0. Vale 0. ¿Y qué significa que valga 0 para la fuente? Significa que no hay condiciones, ¿no? Pues que la fuente no está conectada, ¿no? Y si la fuente no está conectada, pues entonces no había condiciones iniciales, ¿no? Entonces aquí la fuente va a trabajar a partir de 0 más, entonces quiere decir que apenas voy a conectar la fuente. Antes de 0 no está conectada. Entonces, ojo con eso, con esa interpretación, ¿no? A ver, por último, este ejemplo, a ver, todo el mundo, ¿cómo quedaría? Quedaría invertido. Lo mismo que lo de arriba, pero ahora en 0 menos vale 1 y en 0 más vale 0. Ujú. Vendría así, ¿no? Ujú. Entonces, si mi red está alimentada con esa fuente, pregunto, ¿habría condición? Bueno, ¿aquí qué significa? ¿Cuándo está conectada la fuente y cuándo no está conectada la fuente? En T menos, Pero en está 0 conectado. menos está conectada. Ujú. Y a partir de 0 más se desconecta la fuente. Ujú. Entonces quiere decir que había condiciones iniciales, porque recuerden que las calculamos antes de 0, ¿no? Ujú. Entonces, ojo con esa interpretación cuando tengan que resolver, porque puede ser que inclusive en el examen les pongan así una función. Entonces ustedes tienen que ver aquí, por ejemplo, si la fuente fuera de voltaje, a partir de 0 más, la fuente se anula. ¿Y cómo se anula una fuente de voltaje? Pues se pone en corto, ¿no? Si la fuente fuera de corriente, bueno, pues a partir de 0 está anulada y como se anula una fuente de corriente, pues se abre, ¿no? Entonces, ojo con eso. Pero bueno, ahorita lo que importaba era que entendieran más o menos y veo que algunos sí, otros no sé si se me distrajeron o algo, pero bueno, ahí están los ejemplos o gráficas de funciones de escalón. Esas no están en las notas porque las acabo de inventar por si le quieren tomar ahí una captura. Bueno, sobre todo la última que es el escalón, ese es ¿cómo se llama? Esta que está hasta abajo. Es la función compuerta. Ujú. Bueno, entonces termino de pasar lista y para que ya demos por terminado el día de hoy. Ibáñez Morales, si estuvo. Sí, profesor. Ibarrarán. Presente, profesor. Jiménez Pimentel. Presente, profesor. Jiménez Sánchez. Presente, profe. Juan Juárez. Presente, profesor. Lemus. Presente. López Rojas. Presente, profesor. Martínez Rea. Presente. Martínez Robles. Presente, profesor. Ramos Ramírez. Presente. Rojas Cruz. Presente, profe. Bueno, entonces si ya no tienen algún otro comentario o sugerencia, pues nos vemos mañana.
Mañana sería el último día por si tienen dudas.